Buenas tardes, estamos haciendo lo que es la demostración, en este caso, por ejemplo, de la ley de Ohm utilizando el simulador everycircuit.com, donde la app nos permite armar, por ejemplo, en este caso, un circuito que está trabajando con 1 voltio y 1 kiloohmio. Para medir la corriente lo abrimos y colocamos un amperímetro y en paralelo a la resistencia, en este caso, estoy colocando un voltímetro. Como es un único valor y estos son ideales, el voltio que está midiéndose acá se refleja directamente sobre la resistencia. Y 1 voltio entre 1000, que sería un kiloohmio, nos va a dar 1 miliamperio según la ley de Ohm, ¿no? Y aquí estamos viendo justamente eso. Aquí lo vamos a modificar, por ejemplo, el valor de mi resistencia, ¿no? Ahorita está 1K, le voy a subir, por ejemplo, a 2K. Entonces aquí justamente lo que ha pasado es que la corriente se ha dividido a la mitad, ¿no? Justamente porque estamos subiendo al doble nuestra resistencia. Si nosotros hacemos el efecto inverso y nosotros le damos la vuelta, por ejemplo, y decimos que sea 500 ohmios en vez de 1000, entonces aquí tendríamos una corriente de 2 miliamperios y, como pueden observar, el voltaje se mantiene constante, ¿no? Tomando en cuenta una resistencia menor, crece nuestro voltaje, ¿no? Este simulador lo podemos utilizar tanto en Android, iOS y también lo tenemos para Linux y Windows a través de la plataforma que está utilizando en Chrome, ¿no? Lo malo es que si no es pago, puedes manejar máximo 5 o 6 componentes, si no me equivoco, ¿no? Que no sean tierra, obviamente. Pausamos entonces la grabación. Vamos a usar este otro software que se llama Proteus, bastante utilizado para hacer simulaciones. Y voy a trabajar haciendo exactamente el mismo circuito, ¿no? Entonces voy a utilizar esta resistencia, ¿no? Y como voltímetro vamos a utilizar the source, ¿no? Que este es un, como fuente de voltaje, ¿no? Entonces voy a colocar exactamente la misma idea, una resistencia y una fuente de voltaje. Para que sea exactamente el mismo, le vamos a colocar a este valor una resistencia no de 10K, sino de 1K, para que veamos que tendría que ser lo mismo, ¿no? Colocamos la conexión, en este caso un poquito más completo. Entonces vamos a buscar lo que es tierra, ground, ¿no? Voy a colocar ya les comentaba que conectar aquí con su respectiva tierra es como si estos nodos estuvieran conectados entre sí, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar, por ejemplo, lo que sería un amperímetro y un voltímetro, ¿no? Estoy trabajando con DC, entonces voy a utilizar amperímetro DC y voltímetro DC, ¿no? Entonces vamos a conectarlo. Y acá tenemos que abrir el circuito para poder, como hemos dicho, conectar. Entonces, una cosa importante es colocarlo en rango, ¿no? En este caso
Como estamos hablando de un K, estamos hablando de miliamperios. Y lo hacemos correr, ¿no? Entonces, un miliamperio, un voltio, como ustedes pueden observar. Hasta ahí entra, ¿no? Entonces está corriendo un miliamperio con un voltio respectivamente cuando hacemos esto, ¿no? Le voy a cambiar el valor de la resistencia. En vez de un K, vamos a poner 500 ohmios. Y como hemos visto, debería duplicarse aquí la corriente, veamos. Y efectivamente se duplica, ¿no? Hay 2 miliamperios. Si nosotros le cambiamos nuevamente el valor, en este caso ya no 500 miliamperios, sino 2 kiloohmios. No, 500 ohmios, no. Le cambiamos a 2 kiloohmios. Entonces debería reducirse, como pueden ver, a medio miliamperio o 500 microamperios, como ustedes gusten, la corriente que está circulando, ¿no? Noten acá que como es DC tiene una polaridad, ¿no? Positivo o negativo, tanto el voltímetro como el amperímetro. Ahora, esto, ¿a dónde llega a mostrar? Aquí tenemos físicamente lo que es el, por ejemplo, multímetro, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a mostrarles ahorita efectivamente cómo sería esto, ¿no? Este es el famoso multímetro. Y como pueden ver acá, tenemos la posibilidad de medir voltios y ohmios y en la parte de abajo miliamperios y amperios, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que queramos medir, vamos a colocar el punto rojo. El de acá es común, ¿no? Entonces, nosotros vamos a, por ejemplo, hacer el mismo circuito que hemos visto, aprovechando lo que sería un protoboard, ¿no? Entonces, permítanme. Aquí está mi protoboard. Y estas son las famosas resistencias, ¿no? Ahí tenemos la resistencia. Como pueden ver, tiene un código de colores. En este caso es rojo, café, ¿no? El rojo vale 2, entonces sería 2, 2. Y el café vale 1, así que es con un 0, ¿no? Entonces vamos a colocarlo directamente acá. ¿No? Fíjense que está en dos lados distintos, ¿no? Cada una de estas columnas está interconectada entre sí, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a poner mejor más grande. ¿Ya? Tendríamos que directamente, cada una de estas es una sola conexión, ¿no? Entonces, separado, no hay ningún problema, cada lado es distinto. Pero si lo pongo en la misma columna, es como si estuviera haciendo una conexión, ¿no? Ahora, acá voy a tener lo que sería mi fuente, y aquí le hemos colocado dos puntitos. Esta es una fuentecita de 5 voltios, el verde sería tierra, y el azulito sería 5 voltios. ¿Cómo nosotros podemos medir? Pues otra vez vamos a utilizar nuestro multímetro, ¿no? Entonces vamos a colocar acá el multímetro. Tenemos la camarita del multímetro. Sería mucho mejor en el aula, ¿no? Pero
aquí tenemos el multímetro. Y lo vamos a ajustar en este caso al cursor para que se vean voltios, ¿no? En este caso aquí tenemos voltios DC, voltios AC, ¿no? Como está alrededor de 5 voltios, le voy a colocar en este rango de 6, ¿no? Entonces ahí se puede ver, ahorita no hay nada, ¿no? Y vamos a ver si efectivamente tenemos los valores que quisiéramos, ¿no? Entonces voy a utilizar el peor de todo de estar en live es que todo está grabando, ¿no? Más bien no soy youtuber. Ok, entonces vamos a colocar lentecita. En este caso estoy utilizando un simple Arduino. Y vamos a medir si efectivamente hay o no hay los 5 voltios, ¿no? Entonces vamos a medirlo acá, ¿no? Y como pueden ver, sí, efectivamente hay un 5 voltios, ¿no? Tiene una pequeña variación que en este caso estaríamos hablando de menos del 1%, ¿no? Que para nosotros está bien eso. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora eso es conectarlo directamente a lo que sería nuestro circuito, entre comillas, que es simplemente una resistencia, hemos dicho, ¿no? No sé si llega a verse. Aquí está mi resistencia, por si acaso. A ver, me voy a sacar la cámara. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a conectar al positivo. Y al negativo de mi circuito, ¿no? Entonces, en este lugarcito donde estamos nosotros colocando, aquí ya está circulando corriente, ¿no? Verificamos con el voltímetro que efectivamente siguen cayendo los 5 voltios. ¿No? Fíjense que ha caído un poquito. No llega a ser el 3%, así que no hay ningún problema en este sentido, ¿no? 4.98. ¿No? Ahora vamos a medir corriente. Para medir corriente, ¿qué tendríamos que hacer? Primero que nada, mover el cursor para que se pueda medir corriente, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros vamos a mover el voltímetro y lo volvemos a amperímetro. Entonces, para volverlo a amperímetro, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar amperios. Hemos visto que está alrededor de los milis. Entonces, vamos a poner aquí. Entonces, 220 ohmios. Nosotros podemos hacer el cálculo. Decimos, estamos compartiendo. Y decimos 220, 5 voltios entre 220. Y eso nos sale 22 milis. Entonces, el rango tendría que estar ahí, ¿no? Aquí no hay ningún problema. Estamos alrededor de los 600 milis, ¿no? Entonces, no hay problema. Colocamos en miliamperios y tenemos que
abrir el circuito para poder medir la corriente. Entonces lo abrimos el circuito y colocamos, si lo ponemos al revés, el único problema en los multímetros digitales es que va a salir negativo, ¿no? Y efectivamente ahí tenemos los 22 milis, ¿no? Y bueno, lo que estarán preguntándose algunos es, ¿y por qué esta variación? ¿No? Si yo estoy colocando una resistencia de 220 ohmios, ¿no? ¿Cuál es el drama? ¿Por qué estamos cambiando esto? Pues resulta que no necesariamente es exactamente 220 ohmios. Por eso es bueno siempre medir, ¿no? Vamos a otra vez utilizar el multímetro y vamos a colocar acá que también mide ohmios en el rango, en este caso, de 600 ohmios, ¿no? Entonces vamos a colocar el rango de 600 ohmios y vamos a colocar directamente en este lugar para que mida, ¿no? Entonces, como pueden observar acá, no es exactamente 220 ohmios, es 214.4 ohmios, ¿no? Por eso la variación pequeña también que tenemos en corrientes y no es una fuente ideal, ¿no? Lo estoy sacando directamente de la computadora, que es lo que tengo ahorita a la mano. Y es por eso que, como no es ideal, tiene una caída de voltaje, ¿no? Entonces ahí nuestra resistencia se hace distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo otra resistencia exactamente igualita, entre comillas, ¿no? Pero si nosotros la medimos, a ver, no son 220, son 213.8, ¿no? La voy a colocar en paralelo, o mejor en serie, para que sea más fácil verlo. Y conecto en la misma altura. ¿Y qué nos dice la asociación de resistencia serie y paralelo? Que sumando ambas debería ser el valor equivalente a colocar en estos dos extremos, ¿no? 220 más 220 son 440. Sin embargo, como eran poco menos, aquí podemos ver 215 o 214, 215, 214.9 y aquí teníamos 214.5. Entonces estaríamos hablando de 239, bueno, 439 o algo así, llegando casi 430, como pueden ver, ¿no? 229.5 nos está saliendo ahorita el valor de las, pero sí, efectivamente está cumpliendo la ley de que estamos sumando ambas, ¿no? Ahora, si las ponemos en paralelo, nos saldrá más o menos alrededor de 110 ohmios, ¿no? Entonces, lo colocamos en paralelo. Fíjense, están en la misma altura ambas. No en el mismo huequito, ¿no? Porque eso lo arruinaría el proto. Y como pueden ver, ¿no? Lo vi, ¿no? Ah, sí, 110, ¿no? 215 algo, ¿verdad? Entonces la mitad de 15 algo es 7 aproximadamente, ¿no? Lo que nos está mostrando. 13 algo era, pero ¿no? Por eso es 7.1. Pero si los redondeamos a dos dígitos significativos, esto es prácticamente 110 ohmios, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto de la variación tan radical, entre comillas, entre valor teórico y valor práctico? No sé si se han fijado aquí los valorcitos de nuestra resistencia. Tenemos una bandita, una cuarta banda, que es una banda del color dorado, ¿sí? Esa banda del color dorado
nos indica que tendríamos hasta 5% de tolerancia, ¿no? Si nosotros vemos acá, ¿cuánto sería el 5% de 220? Estamos hablando de 11, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde podríamos nosotros variar? Si le sumamos, sería 231 ohmios. Y si le restamos, sería 209 ohmios. Entonces estaríamos entre 209 y 231 ohmios. Ahora, si nosotros sumamos a estos dos, el valor mínimo que podría tener el serie es de 418 ohmios. Entonces sería 430, ¿no? Si ustedes recuerdan. Y si nosotros le sacamos el inverso a ambas y luego le sumamos y le sacamos el inverso, este sería el valor mínimo que podría tener nuestra resistencia en paralelo, 104,5. ¿No? Y si hablamos de 231, máximo 462 en serie, y en paralelo 115.5 sería el máximo, ¿no? Entonces, como podemos ver, justo lo que hemos visto en teoría, se va a repetir en lo que estamos viendo en la práctica. Hemos armado este otro circuito. Aquí tenemos 1, 2 y 3 resistencias en serie. Y aquí estarían estas 3 resistencias de 220 ohmios en paralelo, ¿no? Este es el ejercicio que queríamos que hagan ustedes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar otra vez en ohmios, otro multímetro. Y vamos a verificar. En este caso, como el rango de ohmios, cuánto realmente mide, ¿no? En este caso vamos a probar una por una las resistencias. Aquí no hay ningún problema porque se puede medir por separado. 220, prácticamente un K. Y aquí estaríamos con un K. Este es un K perfecto, ¿no? Entonces, 1 más 1, 2. ¿No ven? Entonces aquí estaríamos tener prácticamente 2K, ¿no? 1.98 es prácticamente 2K, ¿no? Sumándole a esto sería alrededor de 2.2K. Entonces veremos. Y efectivamente son 2.2K, ¿no? Ahora, esto en paralelo sería 220 entre 3, ¿no? 0,07 en este caso, ¿no? 73.33 ohmios sería. Claro, pero fíjense lo que estamos midiendo ahorita. 72, casi 3, 71. Y eso hemos dicho que es por la tolerancia de las distintas, ¿no? Y justamente está sumando eso a la serie de hace un rato, ¿ven? O sea, aquí teníamos 2.2. Le sumamos acá los 0.7 ohmios,
o K ohmios, perdón. Y ahí estamos viendo lo que en la práctica realmente estamos verificando el serie paralelo, ¿no? Y es justamente lo que quiero que hagan, porque a veces uno se queda con la teoría y en la práctica dice, bueno, ¿y por qué no me sale exacto? Entonces, justamente es por eso que estamos trabajando, ¿no? Bueno, eso sería todo y les agradezco por la atención.